Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a este podcast de Day to Day, Negocios, Economía y el Mundo. El día de hoy nos llena de honor y de orgullo presentarles a una invitada muy especial. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, técnica en Comercio y Aduanas, egresada de la Universidad Femenina de México, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en Administración y Finanzas por parte del Colegio San Carlos. Les presentamos a la licenciada Juana Minerva Hernández Sánchez. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación que me hicieron de participar en su podcast. Para mí es un honor. No, licenciada, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación y estamos seguros que con su experiencia, con su profesionalismo y con sus conocimientos nos va a poder aportar muchísimo a este podcast. Pues bueno, vamos a comenzar. El tema del día de hoy es el comercio exterior en tiempos de pandemia. Sabemos que debido a la pandemia del coronavirus, múltiples sectores se han visto afectados. Entre ellos está el comercio exterior, que ha presentado bajas porcentuales en sus operaciones de importaciones y exportaciones. Sin más que decir, los dejaré con mis compañeras Vania Farisa González Macías y María Fernanda Cisneros Manzano. Disfruten de este podcast. Hola, espero que estén teniendo un buen día, comenzando con lo que está pasando en la actualidad, que debido a la pandemia del COVID-19, el comercio exterior ha tenido una alta disminución tanto en la producción y en el consumo a nivel mundial. Tenemos algunos datos estadísticos de cómo ha afectado la pandemia en algunos mercados, empezando por la eurozona, que cayó un 23% en el mes de abril. México en el mismo mes bajó un 41% según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el caso de China, cayó un 4.9 interanual, según datos originales de la Administración General de Aduanas. En el caso de Chile, bajó un 14% en el comercio exterior. Tenemos datos en cuanto a las exportaciones e importaciones, que son, por ejemplo, Alemania, que tuvo una baja del 24% en exportaciones y un 16.5% en importaciones. Paraguay bajó un 21.5% en exportaciones y un 20.3% en importaciones. Y por último, tenemos el caso de Francia, con una baja del 48% en exportaciones. Analizando todos estos datos, licenciada, ¿para usted cómo cree que ha impactado la pandemia en el comercio exterior? Bueno, pues antes que nada, tenemos que considerar que lo que se está viviendo ahorita trae antecedentes desde el año pasado. A partir del año pasado nos encontramos con que nos enfrentamos a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y aparte la volatilidad de los precios del petróleo, este conflicto entre Rusia y Arabia Saudita por la cuestión de no ponerse de acuerdo en cuanto a los precios del petróleo. Y esto originó una recesión económica a nivel mundial. Sin embargo, en este año, esta recesión económica se profundiza. Según el presidente Roberto Acevedo de la Organización Mundial de Comercio, dice que esta recesión económica es la más profunda de nuestra existencia y que es mayor que la recesión económica que se registró en el 2008 y más profunda que la Gran Depresión de 1929. ¿No? El comercio mundial actualmente se está contrayendo entre un 13 y 32%, y nos vamos a encontrar que los intercambios comerciales en ciertas regiones, como en América del Norte, en Asia, están cayendo 2 cifras porcentuales, mientras que en América Latina y Europa está cayendo un 30%. Por lo tanto, la situación no se vislumbra para nada positiva económica, pues no se sabe a ciencia cierta cuánto va a tardar. Puede recuperarse la economía mundial posiblemente de 1 o a 3 años o un poco más.
Licenciada, si bien se sabe, la existencia de la pandemia del COVID-19 representa una perturbación sin precedentes de la economía y el comercio mundiales, ya que esto provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. De la página oficial de la Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC, nos indica que ningún país es autosuficiente, no importa cuán poderoso o avanzado sea. El comercio es lo que permite la producción eficiente y la provisión de bienes y servicios básicos, suministros y equipos, médicos, alimentos y energía que todos necesitamos. Mantener el comercio abierto y las inversiones fluyendo será crítico para mantener estantes llenos y precios accesibles. Con lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Al comercio exterior le espera estabilidad o crecimiento? En este caso, según los analistas, consideran que no va a haber ni estabilidad ni crecimiento por un buen tiempo, debido a que todavía no tenemos a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias a corto y largo plazo del tiempo que está impactando el coronavirus en nuestra economía. Por lo tanto, la respuesta es incierta. Mas, sin embargo, aquí es donde las empresas deben de empezar ya en este momento a crear las estrategias pertinentes para poder replantearse nuevamente y poder salir a la actividad del comercio mundial. Sabemos también que debido a la pandemia muchas empresas, como usted lo ha comentado, a nivel mundial tuvieron que cambiar sus estrategias y organización para no perder clientes ni dinero. Han tomado medidas para adaptarse a la situación y maximizar sus servicios. Casi el 90% de las empresas se están viendo afectadas en sus actividades comerciales, a lo cual las empresas, aparte de tener que hacer un análisis interno de las mismas, también tienen que hacer un análisis del mercado y de la situación actual pese al COVID-19. A lo que nos nace la duda y con ayuda de su experiencia, licenciada, ¿qué recomendaciones puede darles a las empresas importadoras y o exportadoras de bienes y servicios para estos tiempos de crisis? Bueno, para empezar, las empresas tienen que volver a replantear nuevamente todas sus estrategias que tenían a corto y mediano y largo plazo de tiempo. Cuando me estoy refiriendo a replantear, me enfoco básicamente a que ahora necesitamos tomar en cuenta los aspectos sanitarios para que ellos puedan impulsar la actividad hacia el exterior. Ya no es solamente crear estrategias en el ámbito mercadológico, comercial, financiero, sino que ahora también hay que tomar en cuenta los aspectos sanitarios. Primer punto. Segundo punto, las empresas deben de conformar, a mi punto de vista, deben de conformar alianzas para que una y otra empresa puedan salir adelante. Como tercer punto, tenemos que no es conveniente ahorita empezar el despido de personal. Al contrario, hay que buscar estrategias para mantener ese personal. Y como cuarto elemento, tenemos la cuestión de conseguir créditos, pero esos créditos deben de ser pagados a largo plazo y pedir una moratoria de pagos en un determinado lapso de tiempo. Y como último elemento, deben las empresas de buscar algún producto líder que se esté dando en este momento en el que puedan ellos impulsarse, es decir, suspender su producto con el que se estaban moviendo antes de la pandemia y buscar uno el cual pueda desarrollarse dentro de la pandemia del coronavirus para que en cierta manera puedan recuperar de alguna forma sus utilidades, sus ganancias en términos porcentuales.
Licenciada, hablando del caso México, se sabe que la economía de México, como la mayoría de los países del mundo, depende hoy del comercio exterior. Más del 70% del Producto Interno Bruto, el PIB, de nuestro país proviene del intercambio comercial con otras naciones y la mayor recaudación del IVA se deriva de las importaciones. Hay mucho que decir sobre el comercio exterior, pero dado al momento histórico que vivimos, quizá lo más conveniente sea hablar de la repercusión del COVID-19 en las operaciones de importación y exportación. Al principio de la pandemia, la OMC proyectaba que el intercambio mundial caería entre un 13 y un 33% este año, como comentaba anteriormente. Sin embargo, México, al tener como principales socios comerciales a Estados Unidos y a China, desplomó sus exportaciones en abril un 47.9%, la peor caída al menos desde 1986, año a partir del cual hay registros en línea. Resultado que nos alejó de ser el primer socio comercial de Estados Unidos y nos llevó en el tercer puesto detrás de China y Canadá respectivamente. Pese a las malas noticias, la OMC señala que México será el único país cuya tasa de repunte igualaría la de su deceso este 2020. Es decir, en cuanto la pandemia haga una pequeña tregua, tendremos la repercusión más rápida de exportaciones a nivel mundial. Este incremento se dará en gran medida por la entrada en vigor el 1 de julio del renovado Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora llamado TEMEC. Y por consiguiente, esto nos lleva a la última pregunta. ¿En qué tiempo tendrá mayor beneficio el TEMEC? ¿A corto plazo o a largo plazo, licenciada? En este caso, el TECMEC hay que verlo desde esas dos perspectivas. Para empezar, los analistas consideran que la pandemia del coronavirus no tiene nada que ver con la entrada de vigor del TLC. Por lo tanto, su entrada a partir del 1 de julio de este año nos va a traer ciertos beneficios a corto plazo. Los analistas dicen que uno de esos beneficios a corto plazo es que la entrada del TECMEC en vigor va a originar que otras regiones mundiales se empiecen a activar. Un ejemplo de ello es el Tratado del Transpacífico. Se piensa que a través del TECMEC, posiblemente este Tratado del Transpacífico vaya a tener una reactivación, así como también posiblemente el TLC de la Unión Europea y México también se pueda reactivar. Eso vendría siendo a corto plazo. A mayor plazo, según los analistas, también consideran que se va a buscar traer mayor inversión, pero en este caso, especialmente de México, aquí México tiene que buscar estrategias pertinentes para traer inversión. Acaba de salir el reporte del rating de inversión extranjera y tenemos la mala noticia de que México ya no está dentro de este rating de atraer inversión extranjera. El año pasado México ocupaba el lugar número 25. En este año México ya dejó de ser un país confiable para la inversión extranjera. Por lo tanto, esto que nos está diciendo que en el caso de México, nuestro país tiene que crear estrategias para volver a reactivar la confiabilidad en la inversión extranjera. Y posiblemente el TECMEC le va a ayudar a generarlo, ¿no? Así como también otra cuestión a largo plazo viene siendo esto de las reformas que se han dado dentro del TECMEC. En el caso, de igual manera, en nuestro país, algunos expertos consideran que el TECMEC ya no solamente es un tratado comercial, se está convirtiendo ahora en un tratado también de tipo laboral, porque es el primer tratado que toca puntos referentes a cuestiones laborales.
Y por lo tanto, aquí México tiene mucho que hacer. La cuestión de la apertura sindical y también la cuestión de la desaparición de lo que vienen siendo juntas de conciliación y arbitraje. ¿Ah? Mientras que en este caso, en el caso de Estados Unidos tiene como tarea principal volverse a ganar la confianza de la gente a través del gobierno de Donald Trump, debido a todos estos problemas que se han generado. Posiblemente el TECMEC le ayude al gobierno de Donald Trump a tener una nueva imagen, una nueva alianza posiblemente, ¿sí? Por lo tanto, eso viene siendo a largo plazo, y también el establecimiento del outsourcing. ¿No? Por primera vez en este tratado se habla del outsourcing como una manera para obtener beneficios los tres países. Es muy importante todo lo que nos menciona, licenciada, y estoy completamente de acuerdo que hasta que Estados Unidos no abra sus mercados, hasta que Estados Unidos no comience a hacer sus operaciones de compra y de venta, México va a mantener unas exportaciones estabilizadas, por así decirlo, debido a que nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos, y lo que pasa allá nos viene a afectar acá. Vamos a pasar a nuestra ronda de conclusiones y comenzamos contigo, Vania Farisa. Bueno, con todo lo que mencionamos o hemos abordado en este podcast, el comercio exterior es fundamental para alimentar a las economías de los países miembros de la OMC que realicen sus intercambios comerciales. Sin embargo, se tienen que buscar alternativas para mantenerse estables, dando apertura a nuevas tecnologías y realizar buenos análisis en cuanto a las empresas. Continuamos con tu conclusión, Manzano. Bueno, mi conclusión es que a pesar de que haya una baja en el comercio exterior, debemos recordar que estos nos brindan también nuevas oportunidades de negocios como tanto a empresas como a emprendedores. Debemos seguir tomando las medidas sanitarias requeridas para que se pueda reactivar las operaciones de comercio exterior y al mismo tiempo se reactive la economía. Todo esto para que se tengan ventajas económicas en un futuro. Y vamos a terminar con su conclusión, licenciada, por favor. Bueno, prácticamente el comercio mundial se ha visto totalmente afectado, mas sin embargo tenemos que ver lo negativo también como una oportunidad para salir adelante. Y por lo tanto, es aquí donde el sector empresarial y el sector gubernamental de todos los países tienen que trabajar de manera conjunta para salir adelante. Olvidar sus diferencias, sus conflictos que tengan en cada país para poder sacar toda la actividad comercial y económica a nivel mundial. Exactamente, licenciada, yo concuerdo completamente con su conclusión de que quizá es tiempo de que se empiecen a unificar las empresas, se empiecen a unificar los países y hacer una autoevaluación de las empresas para saber qué está mal, qué está bien, y así mediante soluciones, mediante un análisis, mediante un panorama de oportunidades dentro de una pandemia, se puedan abrir y al contrario, que no afecte, sino beneficie. Es una cuestión de crear un análisis interno de las capacidades y de las oportunidades que se pueden conseguir a través de esta pandemia. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciada. ¿Algunas palabras que quiera decir para terminar? No, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Fue una experiencia muy agradable y esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada, por acompañarnos en este podcast. Realmente abarcamos muchos temas breves, concisos y apuntando realmente a lo que es la realidad
También agradecemos a todo el equipo de Day to Day, a María Fernanda Cisneros Manzano y a Vania Parisa. Nos vemos en la próxima.